Pues buenas tardes y bienvenidos a la introducción al Antiguo Testamento. Como hacemos cada vez, pues hacemos un pequeño repaso, un pequeño resumen de lo que vimos la semana pasada y comenzamos diciendo que Jeremías, además de ser el profeta de la calamidad y de la desgracia, porque anuncia calamidades y desgracias, es también el profeta de la gracia. Y veíamos en algunos pasajes que efectivamente se anuncia esa gracia de Dios, por ejemplo, en el surgimiento de un nuevo David que va a superar al antiguo David, ¿no? Va a traer salvación y va a ser nuestra justicia. También el profeta anuncia que los deportados a su tiempo regresarán, volverán otra vez a su tierra, ¿no? Y también el anuncio importantísimo que hace Jeremías, que es exclusivo suyo, es el del nuevo pacto. Anuncia un nuevo pacto que Dios va a concertar con su pueblo, no como el pacto antiguo que dijimos que era un pacto externo, sino que el nuevo pacto es un pacto interno, porque lo que Dios va a hacer es grabar su palabra, su ley, su voluntad en las mentes y en los corazones de los suyos. Y luego también estuvimos diciendo que Jeremías, aparte de ser un predicador que usa su boca, su lengua, para emitir el mensaje, también va a utilizar la palabra escrita, y lo vemos como tiene un sirviente que se llama Baruch, que es el que pone por escrito todo lo que el profeta está pronunciando de palabra. Y aparte de que él por palabra y por escrito difunda el mensaje de parte de Dios, también vimos que utiliza símbolos para transmitir ciertas verdades, y así veíamos, por ejemplo, el símbolo del cinto, o el símbolo de la vasija en la casa del alfarero, el símbolo de los yugos, o el símbolo del libro donde escribe las últimas profecías sobre Babilonia, y entonces lo hunde en el río Éufrates como símbolo del hundimiento de Babilonia. Y de esa manera fue como empezamos entonces por el capítulo 1, mirando el llamamiento de Jeremías. Tenemos varios profetas en los que está descrito su llamamiento. Por ejemplo, Isaías, en el capítulo 6 de Isaías tenemos cómo fue su llamamiento, el Ezequiel también, en los capítulos 2 y 3 de Ezequiel, cómo es el llamamiento de ese profeta, y aquí en el capítulo 1 entonces está el llamamiento de Jeremías. Luego pasamos al capítulo 2 y entonces dijimos que era un capítulo en el que hay un retrato del estado de Jerusalén, del estado original, de cómo era, a la degradación, cómo ha ido cambiando, pero a peor, entonces hasta convertirse en lo que actualmente en el tiempo de Jeremías era, es decir, de dama a prostituta. Y luego pasamos al capítulo 3, donde se sigue reiterando la infidelidad continuada a Dios bajo las imágenes de una prostituta y también de una adúltera, pero a pesar de todo eso vemos el llamamiento continuo que Dios hace a la nación, a su pueblo, para que se vuelva a Él, para que se convierta. Y ahí es donde nos quedamos la semana pasada. Y entonces retomamos. Estamos en el capítulo 3 y versículo 20. Dice: pero como la esposa infiel abandona a su compañero, así prevaricasteis contra mí, oh casa de Israel, dice el Señor. Esto es donde nos quedamos la semana pasada, el estado de infidelidad entonces en la que se encuentra la nación. Pero hay aquí en el texto, en el versículo siguiente, hay un cambio que se produce, y un cambio de esperanza, un cambio a mejor, un cambio sorprendente. Porque fíjate, versículo 21,
Voz fue oída sobre las alturas, llanto de los ruegos de los hijos de Israel, porque han torcido su camino, del Señor su Dios se han olvidado. Convertíos, hijos rebeldes, y sanaré vuestras rebeliones. He aquí, nosotros venimos a ti, porque tú eres el Señor nuestro Dios. Ciertamente vanidad son los collados y el bullicio sobre los montes, ciertamente en el Señor nuestro Dios está la salvación de Israel. Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud, sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios. Como digo, son unas declaraciones, una confesión inesperada, sorprendente, que señala algo bueno, porque efectivamente es como una reacción ante ese llamamiento que Dios está dirigiendo a la nación. Está habiendo una respuesta, y es una respuesta que va en la buena dirección, en la buena línea. Están reconociendo plenamente entonces su pecado, y por lo tanto todo indicaría que las cosas van a dar un vuelco total y van a mejor. Seguramente este pasaje hay que situarlo durante el reinado de Josías. Recordamos que durante Josías fue cuando se produjo ese avivamiento, esa vuelta de la nación a Dios. Entonces la búsqueda de Josías sincera, honesta, y cómo intentó llevar a la nación por buenos derroteros y por buenos caminos. Entonces puede ser que aquí este pasaje que acabamos de leer haya que situarlo en ese periodo, en ese momento. Pero una cosa es confesar los pecados, una cosa es reconocer de palabra los pecados, que ya es un paso, ¿no? Pero si solamente nos quedamos en la confesión, solamente nos quedamos en el reconocimiento, y eso no se traduce en nada más, si no hay un cambio genuino, si no hay una modificación del corazón, una modificación de la manera de andar y de vivir, pues entonces podemos estar simplemente diciendo palabras de confesión y demás, pero luego nuestra vida, nuestra conducta y comportamiento siguen siendo igual. Entonces hace falta algo más que la confesión, y ese algo más es la conversión. Confesión sin conversión se queda cojo, se queda hueco, se queda vacío, no llega a donde tiene que llegar. La confesión más la conversión, eso es precisamente el objetivo y el propósito final. Y es por esto entonces como comienza el capítulo 4 y versículo 1. Si te volvieres, oh Israel, dice el Señor, vuélvete a mí, y si quitares de delante de mí tus abominaciones y no anduvieres de acá para allá, y jurares, vive el Señor en verdad, en juicio e injusticia, entonces las naciones serán benditas en él y en él se gloriarán. Es decir, Dios está diciéndole aquí a Israel, tienes que volverte, es decir, tienes que convertirte a mí y tienes que quitar, erradicar de delante de mí tus abominaciones. Entonces no se trata solamente de hacer confesiones y declaraciones de reconocimiento del pecado, sino que se trata de hacer cambios profundos y cambios prácticos en la vida. Mientras eso no se llegue a producir, entonces realmente no ha habido una verdadera conversión, solamente una profesión de labios nada más. Y aquí es donde Dios sigue diciéndoles en el versículo 3, porque así dice el Señor, a todo varón de Judá y de Jerusalén, harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Y está utilizando una comparación agrícola, de la misma manera que hay que preparar la tierra antes de que se produzca la siembra. La tierra se prepara mediante el arado, y entonces esa tierra está lista para recibir
la semilla que va a dar fruto, igualmente, mediante esa comparación que ellos pueden entender perfectamente, porque estamos con una nación agrícola que vive del campo, entonces, de la misma manera, hay que preparar el corazón, prepararlo, para que entonces la palabra sembrada pueda dar fruto. Harad campo para vosotros y no sembréis entre espinos. Jesús, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 13, empleó también la ilustración agrícola de la tierra sobre la cual el sembrador echa la semilla. No toda tierra va a producir fruto. De hecho, de las 4 clases de terreno donde el sembrador echa la semilla, solamente una es la que va a producir el fruto, y esa una es precisamente la tierra preparada, o sea, el corazón preparado y dispuesto y que recibe la semilla. Las otras clases de tierra, una es en el camino, la otra es en pedregales y la otra es entre espinos. La semilla cae, sí, pero finalmente no produce el fruto que tiene que producir. Y es aquí lo que se está diciendo entonces de la necesidad de que esta nación que está haciendo esta declaración de confesión de pecado también vaya más allá y prepare su corazón entonces para que efectivamente la palabra caiga en buena tierra y dé fruto. Y todavía Dios va a emplear otra comparación más que para ellos también les resulta muy familiar, que es la circuncisión, versículo 4. Circuncidaos al Señor y quitad el prepucio de vuestro corazón, varones de Judá y moradores de Jerusalén. En otras palabras, no se trata simplemente de una circuncisión externa, de una ceremonia externa. Todos ellos estaban circuncidados externamente, pero sin embargo, sus corazones eran incircuncisos, sus corazones estaban totalmente endurecidos y eran reacios a la palabra. Y eso es precisamente lo que Dios está demandando aquí. No solamente palabras, que está muy bien decir palabras de confesión de pecado, sino que también el corazón tiene que estar quebrantado delante de Dios para poder ser sensible a esa palabra y entonces que pueda dar los frutos y los resultados que Dios demanda. Y a continuación es cuando por primera vez el profeta Jeremías anuncia una palabra terrible que va luego, a partir de aquí, una y otra vez a aparecer, quizá no con esa palabra, pero sí la idea, que es la palabra guerra. Versículo 5, anunciad en Judá y proclamad en Jerusalén y decid, tocad trompeta en la tierra, pregonad, juntaos y decid, reuníos y entrémonos en las ciudades fortificadas, alzad bandera en Sión, huid, no os detengáis, porque yo hago venir mal del norte y quebrantamiento grande. El león sube de la espesura y el destruidor de naciones está en marcha, y ha salido de su lugar para poner tu tierra en desolación, tus ciudades quedarán asoladas y sin morador. Así que aquí está anunciando entonces que la guerra está a las puertas, la guerra va a llegar pronto. Ahora bien, la guerra no era algo nuevo para el pueblo de Israel, no era una novedad que nunca habían experimentado, que no sabían lo que era, no. El pueblo de Israel, como todos los pueblos de vecinos, y no solamente los pueblos vecinos, los pueblos de la antigüedad, los pueblos modernos y los pueblos que vendrán, todos conocen la guerra, saben de primera mano lo que es la guerra. También el pueblo de Dios sabía perfectamente lo que era la guerra. Los libros de Josué, los libros de Samuel, los libros de Reyes están llenos, repletos de guerras. Pero hay una diferencia entre aquellas guerras que sus antepasados libraron y esta guerra que el profeta Jeremías está anunciando.
porque esta guerra que él está anunciando es una guerra perdida, perdida de antemano. La derrota es segura. No es, vamos a ver si podemos vencer o quién ganará, si ellos o nosotros, hay un 50% de probabilidades o nosotros tenemos bastantes más que ellos. No, no hay ninguna probabilidad de que vaya a haber victoria por parte de ellos. Es una guerra que de antemano está perdida. Y en ese sentido es el contraste con lo que vemos, por ejemplo, en el libro de Deuteronomio, cuando se especifican aquí las leyes en caso de guerra, en el capítulo 20 y versículo 1. Cuando salgas a la guerra contra tus enemigos, si vieres caballos y carros y un pueblo más grande que tú, no tengas temor de ellos, porque el Señor tu Dios está contigo, el cual te sacó de tierra de Egipto. Así que el mandato no deja lugar a dudas de que Israel no tiene que tener miedo ante el enemigo, incluso aunque ese enemigo sea superior numéricamente o sea superior en armamento, da igual, no tienes que tener temor, porque la diferencia es que el Señor tu Dios está contigo, y entonces eso es lo que va a decidir el curso de la victoria a tu favor. El problema es que el Señor tu Dios está contigo, pero si el Señor tu Dios no está contigo, entonces la guerra está perdida. Y este es precisamente el caso con el momento en el que Jeremías está dando esta palabra a la nación. El favor de Dios, la bendición de Dios, la protección y el respaldo que Dios estaba a la nación, lo ha retirado, lo ha quitado y por lo tanto les ha dejado solos enfrente al enemigo. Y por lo tanto son una presa fácil, van a ser una presa fácil. Además ya incluso hasta lógicamente, hasta humanamente hablando, porque los caldeos ya no es un pueblecito cualquiera, sino que se han convertido en el poder hegemónico en toda la región, han conquistado, han vencido a los asirios, han vencido a los egipcios, grandes reinos, y otros reinos también se han apoderado de ellos. Por lo tanto, el reino de Judá, humanamente hablando, poco puede hacer o nada puede hacer frente a ese enemigo tan imponente que viene a atacarlos, ¿no? De tal manera que lo que se puede hacer no es otra cosa más que afligirse, lamentarse y angustiarse. Fíjate en el versículo 8, estamos en el capítulo 4, por esto, vestíos de cilicio, endechad y aullad, porque la ira del Señor no se ha apartado de nosotros. En aquel día, dice el Señor, desfallecerá el corazón del rey y el corazón de los príncipes, y los sacerdotes estarán atónitos y se maravillarán los profetas. Así que vestirse de cilicio es humillarse, es la acción propia de cuando hay una calamidad o un desastre, entonces es humillarse. Y endechar es lamentarse y aullar es gritar, y es precisamente a causa del miedo, del terror, del pánico, de todo lo que viene. No es solamente cuestión de que los de a pie, los del pueblo, van a experimentar esto, sino que los grandes, los poderosos, los que están arriba, como son el rey, los príncipes, los sacerdotes, los profetas, es decir, todos los dirigentes de la nación, también van a desfallecer, van a quedarse atónitos, van a quedarse pasmados ante lo que se viene encima. Este es el primer anuncio que hace el profeta Jeremías sobre el desastre que se va a acercar, que va a ser inminente
y que seguirá una y otra vez repitiendo. Y aquí hay una palabra en el versículo 10 de él, el profeta, ante su misma profecía que está dando, dice: ay, ay, Jehová Dios, verdaderamente en gran manera has engañado a este pueblo y a Jerusalén, diciendo: paz tendréis, pues la espada ha venido hasta el alma. Y lo que el profeta Jeremías está haciendo aquí es como si estuviera achacando a Dios lo que los falsos profetas están diciendo. Los falsos profetas están diciendo: paz tendréis, tranquilos que no pasa nada, aquí no va a ocurrir nada. Ese era el mensaje engañoso. Entonces, como ese mensaje había calado en la gente y estaba la gente creyendo todo eso y la gente estaba rechazando lo que el profeta Jeremías estaba diciendo, es como si Dios hubiera permitido, o no como si Dios, es Dios habiendo permitido entonces que la gente creyera a ese falso mensaje a causa de haber endurecido sus corazones contra el verdadero mensaje. Seguimos en el versículo 13. He aquí que subirá como nube y su carro como torbellino, más ligeros son sus caballos que las águilas. Ay de nosotros, porque entregados somos a despojo. Ante lo impetuoso del ataque, aquí se compara a los caballos con las águilas, más ligeros que las águilas. La velocidad que toma el águila cuando cae sobre su presa, no sé cuántos kilómetros por hora son, pero son muchos, para que la presa no se le escape. Así dice aquí que son los caballos del ejército enemigo que vienen contra ellos. Y ante ese ataque impetuoso, Dios está exhortando aquí a Jerusalén a que lave su corazón de maldad. Versículo 14. Lava tu corazón de maldad, oh Jerusalén, para que seas salva. ¿Hasta cuándo permitirás en medio de ti los pensamientos de iniquidad? Es decir, si Dios está exhortando aquí, llamando aquí a la nación a que lave su corazón, significa que todavía hay oportunidad, que todavía hay tiempo. Todavía se está a tiempo de evitar el desastre. La única condición que Dios está pidiendo aquí por medio de esta exhortación, de este llamamiento que está haciendo, es precisamente esto: que Jerusalén, que la nación se purifique, erradique toda su maldad, y de esa manera entonces es como puede venir la salvación. Esa es la única manera. Es decir, lo que va a acontecer, la causa, no son las condiciones políticas del tiempo, no son las condiciones militares, geoestratégicas, sociales, económicas, lo que sea, no. La causa de lo que puede pasarle a Jerusalén es la maldad, es el pecado de la nación y no otra causa. Por lo tanto, mientras no se trate ese pecado, mientras no se erradique ese pecado, esa amenaza va a estar presente y se va a hacer realidad. Y aquí es donde comienza el sufrimiento de Jeremías. Ya hicimos alusión a ello en una clase pasada, ¿verdad? Las diferentes ocasiones en las que el profeta se hunde, se abate, por ver el desastre que es evitable, pero que a causa de la dureza del corazón va a ser inevitable. Y allí lo tenemos en el versículo 19, mis entrañas, me duelen las fibras de mi corazón se agita dentro de mí, no callaré porque sonido de trompeta has oído, oh alma mía, pregón de guerra. Quebrantamiento sobre quebrantamiento es anunciado, porque toda la tierra es destruida, de repente son destruidas mis tiendas, en un momento mis cortinas. ¿Hasta cuándo he de ver bandera, he de oír sonido de trompeta?
Y este sufrimiento que el profeta empieza aquí a mostrar, va a ir en aumento, va a ir posteriormente declarándose una y otra vez por causa de lo que se avecina. Hay una visión terrible que el profeta tiene, hay 4 veces en las que emplea el verbo miré. Versículo 22. Miré a la tierra, y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Miré a los montes, y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré, y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré, y he aquí el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante del Señor, delante del ardor de su ira. Miré, miré, miré y miré. Y lo que está mirando, o sea, lo que está viendo es desolador. Miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía. Estas palabras asolada y vacía son literalmente las 2 mismas palabras que tenemos en Génesis capítulo 1 y versículo 2, cuando dice, y la tierra estaba desordenada y vacía. Desordenada y vacía en Génesis 1:2 y aquí asolada y vacía son los mismos términos, aunque se ha cambiado lo desordenado por asolado, pero es la misma palabra. Bueno, es como si el profeta estuviera viendo ahora mismo aquí a la tierra de Israel tal como era la tierra antes de que Dios empezara a ordenarla y a hacer los arreglos que hizo por medio de la obra creadora. Pues esa masa informe que debía de ser el mundo, antes de que Dios empezara por su palabra a dar órdenes, y entonces las cosas empezaron a surgir y empezaron a ser creadas, la vida y todas las demás cosas, pues algo así es como el profeta ve que ha quedado la tierra de Israel. La tierra, he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos, y no había en ellos luz. Y es que la luz en Génesis 1:3 viene después de que la tierra está desordenada y vacía. Así que es un pasaje paralelo a aquello que había allí. Los montes, no había hombre, las aves del cielo se habían ido, es decir, es una escena, es un escenario totalmente de desolación, Y lo que está viendo el profeta es, por anticipado, cómo va a quedar la tierra, cómo va a quedar la nación una vez que pase todo ese ejército y destruya y arruine y asole y mate, etcétera, etcétera. Allí tenemos en el versículo 29, al estruendo de la gente de a caballo y de los flecheros, huyó toda la ciudad, entraron en las espesuras de los bosques y subieron a los peñascos. Todas las ciudades fueron abandonadas y no quedó en ellas morador alguno. Es la huida, es el escape, es mirar por su propia vida, dejando todas las pertenencias, dejando todo lo demás, porque de lo que se trata es de conservar la vida si es que se puede llegar a mantener. Y aquí no valen las soluciones humanas. Aquí no vale para escapar de todo esto echar mano de los recursos conocidos, como lo que dice en el versículo 30. Y tú destruida, ¿qué harás? Aunque te vistas de grana, aunque te adornes con atavíos de oro, aunque pintes con antimonio tus ojos, en vano te engalanas, te menospreciarán tus amantes, buscarán tu vida. Es decir, aunque te embellezcas, y aquí es como una mujer, otra vez como una prostituta, que está buscando a sus amantes que vengan
para ayudarla en este momento tan angustioso y tan de caída. Los amantes, aquí se refiere también a echar mano de la ayuda, de la alianza de otras naciones que puedan venir para darle fuerza militar, para darle apoyo y sacarla de este atolladero en el que está. Por ejemplo, eso es lo que intentó el rey Sedequías, buscando una alianza con Egipto. Pero todas esas ayudas humanas están condenadas al fracaso. De tal manera, como dice el versículo 31, porque oí una voz como de mujer que está de parto, angustia como de primeriza, voz de la hija de Sión que lamenta y extiende sus manos diciendo, ay ahora de mí, que mi alma desmaya a causa de los asesinos. Mujer que está de parto, pero es primeriza. No es lo mismo que una mujer que ha tenido ya 2 o 3 o 4 y entonces ya sabe, ya conoce, tiene experiencia y por lo tanto eso es una ayuda. No, es la primeriza, es la primera experiencia y por lo tanto el temor, la incertidumbre, el dolor, la angustia, todo eso se multiplica. Así es como describe el profeta a la situación en la que se va a encontrar en la nación ante todo esto. Entonces, capítulo 4, el llamamiento de Dios a la conversión, a preparar el corazón, a circuncidar el corazón, el anuncio de la guerra que llega, la exhortación, el llamamiento a lavar el corazón y la escena de desolación que el profeta ve de toda la tierra arruinada a causa precisamente de esa guerra. Pasamos al capítulo 5 y leemos en el versículo 1. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora e informaos. Buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad y yo la perdonaré. Hubo un filósofo griego que se llamaba Diógenes, vivió en el siglo IV y entonces este hombre hacía algunas cosas que eran un poco extrañas, eran para llamar la atención de la gente, para de esa manera él mostrarles, enseñarles la verdad que quería publicar. Y en algunas ocasiones Diógenes iba por las calles de Atenas con una lámpara encendida, pero a la luz del día, con una lámpara encendida a la luz del día. Y entonces la gente se reía, mira, Diógenes, ¿dónde vas, Diógenes, con la lámpara encendida a la luz del día? Y entonces Diógenes les respondía, busco un hombre, busco un hombre. Recorred las calles de Jerusalén y mirad ahora, informaos, buscad en sus plazas a ver si halláis hombre, si hay alguno que haga justicia, que busque verdad, y yo la perdonaré. A ver si hay un hombre, uno solo, nada más. En el caso de Sodoma, si hubiera habido 10 justos, Dios hubiera perdonado a la ciudad. Abraham, en su intercesión a favor de Sodoma, porque estaba allí su sobrino Lot, entonces comenzó con 50, si hay 50, si hay 40, si hay 30, si hay 20, y al final habló de 10, si hay 10 justos. No había 10 justos en Sodoma. Estaba Lot, uno. Pero es que aquí en Jerusalén no hay ni uno. A ver si halláis hombre. Buscad en sus plazas, en los sitios de concurrencia, donde la gente se junta, a ver si halláis alguno. No hay ni uno. Puede haber los que de palabra digan frases bonitas y frases que suenan espirituales, como dice
en el versículo 2. Aunque digan, vive el Señor, juran falsamente. Son solamente, es palabrería. Pero luego su corazón está lleno de doblez y de engaño, de mentira, etcétera, etcétera. El profeta sigue buscando, es como aquel Diógenes, ¿no? Con la lámpara de día. De ese viene, lo del síndrome de Diógenes, viene de este filósofo. Lo que pasa es que me parece que no entiendo muy bien la similitud, porque Diógenes lo que defendía era un estilo de vida muy sencillo, tan sencillo que se desprendía de todo más que de lo estrictamente necesario, hasta el punto de vivir en una tinaja. Pero ese hombre no acumulaba basura, ni acumulaba cosas, no sé de dónde han sacado la relación, pero bueno, vamos a lo nuestro, que es lo que nos importa. El profeta sigue buscando por Jerusalén, a ver si hay algún hombre de verdad. Versículo 3. Oh Señor, ¿no miran tus ojos a la verdad? Los azotaste y no les dolió, los consumiste y no quisieron recibir corrección, endurecieron sus rostros más que la piedra, no quisieron convertirse. Pero yo dije, ciertamente estos son pobres, han enloquecido, pues no conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Son gente sin entendimiento, son gente sin conocimiento. No puedo esperar grandes cosas de ellos. Iré a los grandes y les hablaré, porque ellos conocen el camino del Señor, el juicio de su Dios. Los grandes, los entendidos, los cultos, los preparados. Claro, los otros no, pero estos sí. Pero ellos también quebraron el yugo, rompieron las coyundas. No se han sometido, no están dispuestos a obedecer y han roto. Entonces, todas se han convertido en transgresores. Además, hay una palabra que aquí no sale en la traducción que han hecho. Pero ellos también quebraron a la vez, el yugo. Rompieron las coyundas. No es que uno lo ha roto y luego el otro lo ha roto después y luego el otro, pasado el tiempo, no. Todos al mismo tiempo, todos a la vez, han roto ese yugo. Todos son a la vez transgresores. Así que no hay ni un justo en Jerusalén. Y la consecuencia de todo ello no se hace esperar. Versículo 6. Por tanto, el león de la selva los matará, los destruirá el lobo del desierto, el leopardo acechará sus ciudades, cualquiera que de ellas saliere será arrebatado, porque sus rebeliones se han multiplicado, se han aumentado sus deslealtades. Aquí el profeta está empleando, como ya dijimos en su momento, las comparaciones de animales salvajes, entonces, que atacan a su presa y ante los cuales no hay escapatoria. Y en la figura de estos animales salvajes, entonces, está la figura del ejército enemigo, de los caldeos. Y de nuevo, otra vez, vuelve a aparecer la denuncia de la fornicación y del adulterio en el que la nación está sumida, pero esta vez ya no se trata solamente del adulterio espiritual, es decir, o la fornicación espiritual, la que se comete con los ídolos, negando y dándole la espalda a Dios, siendo infiel a Dios, sino que ahora ya el profeta está hablando de la fornicación y el adulterio físico. Versículo 7. ¿Cómo te he de perdonar por esto?
Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios. Los sacié y adulteraron, y en casa de rameras se juntaron en compañías. Como caballos bien alimentados, cada cual relinchaba tras la mujer de su prójimo. Y es interesante que este adulterio o esta fornicación física es resultado de la fornicación espiritual. Sus hijos me dejaron y juraron por lo que no es Dios, es decir, por los ídolos, y a continuación dice, los sacié y adulteraron y en casa de rameras se juntaron en compañías. Así que la infidelidad hacia Dios conlleva la infidelidad en las relaciones conyugales, en las relaciones matrimoniales. Se empieza dando la espalda a Dios y se termina dando la espalda también al cónyuge. De tal manera que tenemos aquí una apostasía total. Versículo 11. Porque resueltamente se rebelaron contra mí la casa de Israel y la casa de Judá, dice el Señor. Resueltamente se rebelaron. Aquí es una redundancia, porque literalmente sería porque rebelándose se rebelaron contra mí. Es decir, se trata de una rebelión en toda la extensión de la palabra y en toda la profundidad de la palabra. Y esa apostasía total se aprecia en lo que dice el versículo 12. Negaron al Señor y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambre. Es la única vez en toda la Biblia en la que alguien pronuncia esta palabra. Él no es. Es una negación en toda regla de Dios, porque precisamente el nombre de Dios es el que es. En Éxodo, en el capítulo 3, en la escena de la zarza ardiendo, cuando Moisés le pregunta a Dios y los hijos de Israel me preguntan, cuando le diga que vengo de parte de Dios, cuál es su nombre, entonces lo que Dios le dice allí es, respondió Dios a Moisés, 3.14, Éxodo 3.14, yo soy el que soy. Así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envío a vosotros. De tal manera que Dios es el que es decir, el existente, el autoexistente, el que tiene la existencia en sí mismo, no como nosotros. Nosotros tenemos la existencia prestada, la existencia derivada, y no solamente nosotros, todas las criaturas, ninguna es autoexistente, tienen una existencia que Dios le ha dado, que Dios nos ha dado. Pero aquí estamos ante el ser que es la existencia misma, que existe por sí mismo, no necesita de nada ni de nadie para existir, el que es. Pero esta gente, 5.12, está diciendo, Él no es. Es una declaración de ateísmo, en todo el sentido del término. Pero es interesante que estos que son ateos en cuanto al Dios verdadero son creyentes en cuanto a los ídolos falsos. Qué cosa, ¿no? Ateos en lo que respecta al Dios vivo y verdadero, pero creyentes, muy creyentes, en cuanto a todos los ídolos, vanidades, falsos, sí son creyentes. Es lo mismo que pasa hoy. Los ateos actuales son así también. Son ateos porque niegan al Dios vivo y verdadero,
pero son creyentes a pies juntillas en todos los ídolos que ellos mismos se han fabricado. Él no es y no vendrá mal sobre nosotros, no va a pasar nada. Ni veremos espada, ni hambre. Todo esto que este hombre nos está anunciando no va a ocurrir. Esto es lo que esta gente está diciendo. Es la apostasía llevada al grado máximo, porque es la negación de Dios. Seguimos adelante, capítulo 6. Ya hemos visto a grandes rasgos en el capítulo 5 la inexistencia de un justo, la proliferación de transgresores, muchos, y la negación de Dios. Y ahora pasamos al capítulo 6. Y otra vez en el versículo 4 está aquí el anuncio de la guerra. Anunciad guerra contra ella, levantaos y asaltémosla a mediodía. Ay de nosotros que va cayendo ya el día, que las sombras de la tarde se han extendido. Y ante este anuncio, Dios sigue buscando a alguien dispuesto a escucharlo. Es la insistencia de Dios, es la perseverancia de Dios, que no quiere que la nación sea destruida, sino que sea salvada. A ver si encuentro alguno. Y así es como llegamos al versículo 10. ¿A quién hablaré y amonestaré para que oigan? He aquí que sus oídos son incircuncisos y no pueden escuchar. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, no la aman. Antes, en 4:4, hemos hablado del corazón incircunciso, es decir, del corazón endurecido. Ahora, aquí en 6:10, el profeta está hablando de oídos incircuncisos, es decir, oídos que están tapados totalmente. Es como si tuvieran ahí una masa que ha obstruido totalmente su capacidad de oír, su capacidad de atender y de escuchar. Pero esto no es algo involuntario, no es algo que dicen, es que nos ha pasado esto, qué desgracia tenemos, que no podemos escuchar. Somos sordos. Pero esa sordera no es involuntaria, es una sordera voluntaria, que ellos mismos han decidido escoger, y eso es precisamente lo que les hace culpables. He aquí que la palabra del Señor les es cosa vergonzosa, despreciable. Si la palabra del Señor les es cosa despreciable y vergonzosa, significa que hay otras palabras que son las que ellos estiman, que son las que ellos valoran de verdad. Son las palabras de los falsos mensajeros, de los falsos profetas. Eso sí que son palabras. Pero la palabra de Jeremías, eso no sirve para nada. No la queremos escuchar. Oídos incircuncisos. El oído es el órgano espiritual por el que entra la palabra. El oído representa, cuando está abierto a la palabra de Dios, el oído representa la obediencia, representa la sumisión, la atención que se pone a la palabra. Pero si el oído está cerrado, indica desatención y desobediencia. Y aquí es donde en este libro, en bastantes ocasiones,
La expresión que aparece es oíd palabra del Señor. Oíd palabra del Señor. 2:4. Oíd la palabra del Señor, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. 7:2. Ponte a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di, oíd palabra del Señor. 10:1. Oíd la palabra que el Señor ha hablado sobre vosotros. 17:20. Y diles, oíd la palabra del Señor, reyes de Judá. Oíd la palabra del Señor, oíd. Porque de eso depende todo. De eso depende todo. No depende de Nabucodonosor, no depende de los babilonios, los caldeos. No, depende de esto, del oído, de prestar atención, de escuchar, de obedecer esa palabra que está viniendo una y otra vez. De ahí la expresión que también el profeta repite varias veces, oíd mi voz. 7:23. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz. En 11:4, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto del horno de hierro, diciéndoles, oíd mi voz. Sí, en eso consiste todo, de eso depende todo, depende tu presente y depende tu futuro. Y esto no es solamente algo aplicable a Jerusalén o aplicable al tiempo de Jeremías, es aplicable hoy, es aplicable a nosotros, a cada uno de nosotros. Tenemos que oír la palabra del Señor. Tenemos que tener nuestros oídos abiertos, porque precisamente es la negativa a escuchar el origen de todos los males. Capítulo 3 y versículo 13. Reconoce pues tu maldad, porque contra el Señor tu Dios has prevaricado y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice el Señor. Ese es el problema. Versículo 25. Yacemos en nuestra confusión y nuestra afrenta nos cubre, porque pecamos contra el Señor nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz del Señor nuestro Dios. En 9:13, dijo el Señor, porque dejaron mi ley, la cual di delante de ellos, y no obedecieron a mi voz, ni caminaron conforme a ella. Es vital atender, oír, escuchar la palabra, la voz del Señor que nos está hablando. De hecho, el término palabra, aparece en Jeremías, referido a la palabra de Dios, evidentemente, aparece en Jeremías más que en todos los demás libros de la Biblia. Más que en Isaías, más que en Salmos, más que en cualquier otra parte, Jeremías es donde el término palabra referido a palabra de Dios está más veces repetida aquí. Sí, el futuro de la nación depende de eso, de oír la palabra de Dios, no de otras circunstancias, de otros poderes humanos o lo que sea. Es de esto. Esa palabra es alimento. Capítulo 15 y versículo 16.
fueron halladas tus palabras y yo las comí. Y tu palabra me fue por gozo y por alegría de mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Señor, Dios de los ejércitos. Es posible que el profeta se esté refiriendo aquí al momento en el que bajo el reinado de Josías se produjo el hallazgo del libro de la ley, que había estado oculto, perdido ahí en el templo, hasta que Josías determinó reparar el templo, y entonces en esa reparación fue cuando apareció el olvidado libro de la ley, libro de la palabra de Dios. Fueron halladas tus palabras, dice aquí el profeta, y yo las comí, yo me alimenté de ellas. Es de lo que nosotros también tenemos que nutrirnos, tenemos que alimentarnos de esta palabra. No de vanidades, no de tonterías, no de lo que diga fulano, mengano, por aquí o por allá, de las opiniones de los hombres o de las ideas de unos y de otros. Fueron halladas tus palabras y yo las comí. Es de esto de lo que el profeta se estaba alimentando. Palabra que es alimento. Palabra que es poderosa. Capítulo 23 y versículo 29. ¿No es mi palabra como fuego, dice el Señor, y como martillo que quebranta la piedra? El fuego es aquello que devora todo, que nada puede resistirlo. El martillo es aquello que golpea y que rompe incluso lo más duro. Fuego, martillo, nos hablan de poder, y la palabra de Dios es precisamente eso, es una palabra poderosa. Es una palabra para Israel, capítulo 2 y versículo 4, oíd la palabra del Señor, casa de Jacob y todas las familias de la casa de Israel. Pero solamente la casa de Jacob, solamente las familias de Israel, nada más que para ellos es. No, la palabra de Dios es palabra también para las naciones. Capítulo 31 y versículo 10. Oíd palabra del Señor, oh naciones, y hacedlo saber en las costas que están lejos. Es palabra de Dios para Israel, sí, pero es palabra también para las demás naciones, para todos. Es una palabra de juicio, capítulo 39 y versículo 16. Ve y habla a Ebed-Melech etíope, diciendo, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, he aquí yo traigo mis palabras sobre esta ciudad para mal y no para bien, y sucederá esto en aquel día en presencia tuya. Palabra de juicio, pero también es palabra de salvación. Versículo siguiente, 17, pero en aquel día yo te libraré, dice el Señor, y no serás entregado en manos de aquellos a quienes tú temes. La palabra del Señor. Y sin embargo, esta palabra preciosa, esta palabra profunda, esta palabra única, es una palabra que está siendo desafiada por la gente. Capítulo 17 y versículo 15. He aquí que ellos me dicen, ¿dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla ahora. Es una burla, ¿no? Es una burla, es un desafío, manifiesta la soberbia, la dureza, todo eso que hay en el corazón de este pueblo. ¿Dónde está la palabra del Señor? Que se cumpla ahora, venga, queremos verlo. ¿No está pasando nada? Todo lo que estás diciendo son sonidos al aire que no valen para nada.
Y sin embargo, a pesar de todo esto, de todo este panorama que estamos viendo, Dios insiste en llamarlos. Volvemos a nuestro capítulo 6, donde nos habíamos quedado, y versículo 16. Así dijo el Señor: paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Es un llamamiento que Dios está lanzando a la nación, a esta nación que parece que no tiene remedio, porque no quiere tener remedio. Todavía Dios sigue llamándolos a que cambien de actitud. Paraos en los caminos, en vuestros propios caminos, en esos que vosotros os habéis fabricado, os habéis inventado. No sigas más por ahí, no sigas por esos derroteros. Párate, detente y mirad. Mirad es considerad, mirad es reflexionar, es pensar, no seguir a lo loco, haciendo lo mismo. Paraos y mirad. Piensa, recapacita. Preguntar. Preguntar es inquirir. Preguntar es buscar. Preguntad por las sendas antiguas, las raíces, los orígenes, lo que abandonasteis, lo que dejasteis. Eso es precisamente a donde hay que regresar, a donde hay que volver. Cuál sea el buen camino. Fíjate la diferencia entre los caminos, en plural, y el buen camino, en singular. Los caminos suyos, de ellos, son muchos, variados, todos errados. Pero el buen camino es uno. ¿Cuál sea el buen camino? Y andad por él. Es decir, vivir en consecuencia a ese camino. Y hay una promesa añadida: hallaréis descanso, reposo para vuestras almas, paz. En medio de toda la inquietud, en medio de toda la turbación de este tiempo agitado, vais a tener quietud, vais a tener descanso. Ese es el llamamiento de Dios. Mas dijeron: no andaremos. Es la terquedad, es la obstinación, es el suicidio espiritual y nacional. Eso es el suicidio. Es que te están lanzando el salvavidas, te estás ahogando, te lanzan el salvavidas y lo rechazas, no lo quieres. Estás en medio de un incendio y te están por la escalera que traen para sacarte de en medio de las llamas y rehusas. Esto es lo que estaba ocurriendo aquí. Y sin embargo, en medio de esta desobediencia, de este pueblo desobediente, es un pueblo amante de las ceremonias. 6:20. ¿Para qué a mí este incienso de Sabá y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Sí, están yendo al templo, van al templo, supuestamente a adorar a Dios. Y hasta le traen el incienso de Sabá, un incienso no cualquiera,
un incienso especial. Y la buena caña olorosa de tierras lejanas. Pero es solamente una adoración formal, una adoración exterior, una adoración ceremonial, vacía totalmente de contenido. Y ahí es donde viene la declaración del versículo 29, se quemó el fuelle, por el fuego se ha consumido el plomo, en vano fundió el fundidor, pues la escoria no se ha arrancado. La escoria es el material que está pegado al metal y que la única manera de sacarla es mediante el fuego, que hace la separación entre el metal ya fundido y la escoria. Bueno, aquí, por más fuego que se ponga, no hay manera de separar, de quitar la escoria de este pueblo, de esta nación. Todos los intentos que se puedan hacer son totalmente inútiles. Capítulo 6, oídos sordos a la palabra y a pesar de eso, insistencia de Dios. Nos queda un ratito y vamos a ver también el capítulo 7. Ya hemos visto cómo este pueblo es amante de las ceremonias religiosas, sobre todo si hay mucha ostentación y mucho esplendor y demás, eso es magnífico. Bueno, pues en el capítulo 7 seguimos en la misma línea. Versículo 9. Hurtando, matando, adulterando, jurando en falso e incensando a Baal, y andando tras dioses extraños que no conocisteis. ¿Vendréis y os pondréis delante de mí en esta casa sobre la cual es invocado mi nombre y diréis, librados somos para seguir haciendo todas estas abominaciones? Es la doble vida que tienen. Por un lado, están cometiendo todos estos pecados, que no son pecados, vamos a decir, veniales, pecados ligerillos, hurtando, matando, adulterando, jurando en falso y cometiendo idolatría. Y luego van al templo. Y allí pretenden que con ese acto de ir al templo, entonces ya quedan justificados y ya quedan perdonados y librados de sus pecados para volver a seguir haciendo lo mismo. Es decir, es como si Dios fuera una especie de un medio para librarse de la culpa, para luego volver otra vez a realizar las mismas acciones, las mismas transgresiones de antes. En este capítulo 7 se pone de manifiesto también la inutilidad de las ceremonias. En el capítulo 7, versículo 21, así ha dicho el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, añadid vuestros holocaustos sobre vuestros sacrificios y comed la carne, porque no hablé yo con vuestros padres ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. Mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz y seré a vosotros por Dios y vosotros me seréis por pueblo y andad en todo camino que os mande para que os vaya bien. Aquí hay una declaración sorprendente y todavía es más sorprendente en labios de Jeremías. Recordemos, Jeremías es un profeta, claro, pero además es sacerdote, como dijimos. Por lo tanto, si es sacerdote, es alguien que sabe, entiende de ceremonias, porque los sacerdotes son los que ofician las ceremonias. Y sin embargo, este hombre, que es sacerdote, está diciendo aquí de parte de Dios, no hablé yo con vuestros padres, ni nada les mandé acerca de holocaustos y de víctimas el día que los saqué de la tierra de Egipto. ¿Cómo puede ser esto? Si tenemos el libro de Levítico, el libro de Levítico es un libro de holocaustos y de sacrificios y de ceremonias que viene de parte de Dios.
¿Cómo está diciendo aquí Dios que no les mandó nada acerca de holocaustos y de víctimas el día que los sacó de la tierra de Egipto? ¿Se está contradiciendo Dios? No. Hay una relación, hay una unión entre palabra de Dios y sacrificio. Cuando la palabra de Dios es transgredida, entonces se necesita el sacrificio que repare la transgresión que se ha hecho a la palabra de Dios. Pero una vez que se ha hecho esa reparación, lo que se debe hacer es volver a la obediencia de la palabra de Dios. Por lo tanto, hay una unión entre palabra y sacrificio. El sacrificio nos lleva de nuevo a la palabra. El problema aquí de esta gente es que estaban desuniendo, estaban separando la palabra y el sacrificio, como si el sacrificio por sí solo, por sí mismo, independientemente de la palabra, pudiera funcionar. No nos hace falta la palabra, con el sacrificio tenemos suficiente, el sacrificio es la solución. Aparte de la palabra, rechazamos la palabra, nos quedamos con el sacrificio. Y aquí es donde viene entonces la reprensión de Dios por medio del profeta para decirles: no, yo no mandé eso, yo no dije sobre los sacrificios esas cosas. La intención, el espíritu que hay en un verdadero sacrificio es la vuelta, es el regreso a la palabra. No el sacrificio como un fin en sí mismo, aparte de la palabra. Pero este pueblo es lo que quiere, es lo que prefiere. Claro, porque la ceremonia no implica nada. Es simplemente traer ahí la víctima y hacer algo y demás, sin que eso te suponga ningún cambio de mente, ni de corazón, ni de vida. No hay ninguna conversión necesaria que hacer ahí. Y además, no solamente es un pueblo, y ya con esto vamos terminando, no solamente es un pueblo amante de las ceremonias huecas y vacías, sino que además practican ceremonias que son abominables. Versículo 31 del capítulo 7. Y han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Hinnom, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió en mi corazón. Es un lugar alto de Tofet. Tofet es una palabra, me parece que ya lo dije en su momento, hace ya muchos meses salió el término, pero significa incineración, algo parecido a eso, porque precisamente aquí es donde quemaban o incineraban no a los cadáveres de niños recién nacidos, sino a los niños recién nacidos vivos, como si eso fuera un acto de adoración, un culto, para que verdaderamente fuera a agradar a Dios. Es una abominación, y esta gente, junto a las ceremonias del templo, vacías y huecas, también estaban practicando este otro tipo de ceremonia que es un asesinato, es un sacrificio humano, es dar muerte a inocentes para tratar de aplacar a determinados ídolos, a determinadas divinidades. La consecuencia de todo esto, versículo 32, por tanto, he aquí vendrán días, ha dicho el Señor, en que no se diga más Tofet, ni valle del hijo de Hinnom, sino valle de la matanza, y serán enterrados en Tofet por no haber lugar, y serán los cuerpos muertos de este pueblo para comida de las aves del cielo y de las bestias de la tierra, y no habrá quien las espante. Así que ese lugar, que era un sitio de muertes horribles, de criaturas inocentes, se va a convertir
en sepulcro y sepultura de todos aquellos que estaban practicando este tipo de cosas. Lo dejamos aquí. La semana que viene, si Dios quiere, continuamos entonces con el capítulo 8. Así que hasta entonces, que Dios os bendiga. Reveladas en Cristo Jesús.